rotor. Debería hablarse también de las bobinas, porque es como un transformador. El primario, en este caso aplicado al motor, sería este embobinado trifásico. Y aquí debería haber un embobinado trifásico secundario en el rotor de la máquina. Pero como ustedes ven, no tiene, al parecer no tiene la forma de un embobinado. Es decir, no hay alambre de cobre esmaltado, ni pletina de cobre, nada. Pareciera ser liso, pero en realidad no lo es. Les voy a explicar más adelante por qué y cómo es que este rotor puede inducir y cómo es su embobinado de este motor, que pareciera una cosa maciza. Bien, aquí vemos un cojinete, en este caso es un rodamiento de bolas, que se incrusta en esto que se llama aquí esta tapa externa del motor, que se llama escudo de cojinetes y sirve de tapa lateral para el motor. Entonces, este escudo de cojinetes tiene un receptáculo que aloja al rodamiento, tanto en este lado como por el otro lado de la máquina. Y finalmente observamos esta caja encima del motor, que es la caja de bornes, donde en este caso vemos una entrada acá hecha al parecer de plástico, un ingreso, un ducto de ingreso, donde van a entrar los cables de acometida de la red trifásica y se van a conectar de alguna forma a estos bornes. Como ustedes pueden observar, aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 bornes. Y eso se va a explicar más adelante por qué hay 6 bornes en este motor trifásico y no solamente 3. Además pueden observar que estos bornes en esta fotografía están puenteados con estas láminas que están puenteando. Este borne con este y así los 6 bornes están conectados con estas láminas. Vamos a explicar eso por qué es. Pasando al detalle de lo que es el rotor de los motores asincrónicos, vamos a decir que el rotor de la mayoría de los motores es de este tipo, y este tipo se llama rotor jaula de ardilla. Jaula de ardilla. No es difícil memorizar este nombre porque es medio rarito, pero al mismo tiempo interesante, ¿no? ¿Qué tiene que ver una ardilla con el rotor de un motor eléctrico? Entonces este rotor se llama jaula de ardilla y veamos por qué se llama así. Acá en esta figura inferior izquierda lo que observamos es prácticamente lo mismo que aquí. El eje y una pieza maciza de este tipo. Entonces, analizando, esta pieza maciza no había sido tanto así como una pieza de aluminio o de acero maciza, sino que tiene ranuras donde están alojadas, incrustadas estas barras que ven en la figura superior. Estas barras atraviesan todo el núcleo. Entonces, esto de acá es el núcleo magnético que es laminado también. Está laminado. Son láminas delgadas y se juntan en un solo paquete, pero forman estas, aquí en la figura central que estoy marcando con el cursor, forman una especie de alojamiento donde se ponen estas barras que ven aquí a la izquierda, se introducen aquí. En realidad no se introducen en la fábrica, echan aluminio fundido, o sea que es fundición de aluminio. Entonces ahí se seca directamente. No es necesario aislar del núcleo, eso vamos a explicar por qué. No es necesario aislar. Entonces, cada una de estas barras y el conjunto en su total, como pueden observar, están unidas estas barras por estos anillos. Acá en la parte derecha, digamos, y en la parte izquierda, de ambos lados, estas barras están unidas por anillos del mismo material. Por ejemplo, aluminio. Y todo esto incrustado en el núcleo magnético del rotor. Aquí al lado derecho, lo que ven es el rotor de este tipo, jaula de ardilla. Entonces aquí vemos una partecita de las barras, como que pintadas de un color más claro. El anillo que está uniendo todas estas barras, tanto de este lado como del otro lado, y todo esto incrustado en el núcleo magnético que está formado por láminas delgadas.
que se unen a un solo paquete y se montan sobre el eje del rotor. Entonces, como ven, la jaula de ardilla lleva ese nombre porque si despojamos de las láminas del núcleo va a quedar una estructura así, tipo reticulada, una reja circular, que es muy similar a las que utilizan en las jaulitas para las ardillas en cautiverio y también para los ratoncitos hámster que se suben y pueden corretear ahí. Eso es necesario porque estos animalitos no pueden permanecer quietos, o sea, si están mucho tiempo quietos, se mueren. Entonces necesitan corretear, hacer ejercicios. Para eso les ponen la jaula de ardilla, para que puedan ejercitar sus músculos y no se mueran. En cautiverio estoy hablando, ¿no? Porque obviamente en el campo no hay jaulas de ardilla, simplemente corretean por los árboles y por el campo. ¿Qué sería la estructura del rotor? Ahora, la estructura del estator. El estator, como habíamos hablado antes, tiene un sistema del núcleo magnético que ven aquí a la derecha. Este núcleo magnético no es una pieza maciza. Son láminas como del transformador, son láminas delgadas que tienen estas ranuras. Estas ranuras. Si contamos aquí, vamos a ver, contando aquí desde el centro. Aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ranuras y son láminas que se unen a un solo paquete. Miren, acá hay unos remaches que ven aquí, 1, 2, 3, 4, que están uniendo en un solo paquete todo este conjunto de láminas. Estas láminas, al igual que en las láminas del núcleo magnético, los transformadores, pueden tener espesores que varían entre 0,5 a 0,7, son un poco más gruesas que de los transformadores. Además, digamos, por los motores tienen que soportar movimiento rotatorio, vibraciones más que los transformadores, por eso sus láminas son un poco más gruesas, ¿ya? Y dentro de estas ranuras, que podemos observar aquí en este caso 24 ranuras, están incrustadas las bobinas del motor, las bobinas del motor. Estas bobinas se hacen con un esquema especial, que les voy a mostrar posteriormente, y se calcula de acuerdo a la potencia de la máquina. Entonces, todo de acuerdo a la potencia de la máquina, que a su vez está determinada por el tamaño del núcleo magnético. Los motores, igual que los transformadores, son pesados. Varían desde varios decenas hasta toneladas de peso según el tamaño de las máquinas. ¿Por qué? Porque los materiales activos de estas máquinas y los estructurales son bastante pesados. Estamos hablando de cobre, estamos hablando de acero y todo eso es bastante pesado. Si tienen alguna pregunta, por favor pueden hacerla. No hay problema, vamos a intentar responder. Bien, acá tenemos una lámina donde podemos observar el conjunto del motor con las diferentes, no son muchas, la mayor parte de estos números que van del 1 al 13, pero aquí hay una equivocación, han puesto 2 veces 13, que van del 1 al 14, diríamos, son piezas complementarias. Las partes principales se resumen en dos, el rotor y el estator. Y dentro de estas las bobinas de cada lado. Pero vamos explicando cada una. El motor asincrónico trifásico tipo jaula de ardilla tiene el primer número 1 que es la tapa del ventilador. Fíjense ustedes, el ventilador se está montando en el eje extremo que no sale hacia afuera. Simplemente sirve para el montaje del ventilador. Este ventilador absorbe aire de este medio circundante, absorbe y lo dirige gracias a esta tapa y a esta rejilla, absorbe el aire y gracias a esta tapa del ventilador lo dirige hacia estas ranuras de ventilación de la carcasa del motor. Es decir, la ventilación es forzada de la máquina.
internamente, externamente mejor dicho. Este ventilador está haciendo que el aire se dirija desde el medio circundante hacia estas ranuras de ventilación para evacuar lo más rápidamente posible el calor que se está generando aquí dentro del motor debido a las pérdidas magnéticas en los núcleos tanto del estator como del rotor, a las pérdidas eléctricas en el embobinado del estator y también en las barras que les he mostrado del rotor. Asimismo, hay fricción en los cojinetes porque el eje está girando y el eje también produce una fricción al girar dentro del motor. Entonces, todo esto en última instancia se traduce en calor. Y si ese calor no se evacúa rápidamente, la máquina sobrecalentar, empezando a surgir diferentes problemas. Primero, la aislación del embobinado va a ir envejeciéndose, se va a ir deshidratando más rápidamente, se va a envejecer y muy pronto el motor va a dejar de funcionar por algún cortocircuito que se produzca por resquebrajamiento de la aislación. Entonces la ventilación está enfriando el motor, está refrigerando para evitar eso. También podría ocasionarse el agripamiento. No sé si hay personas aquí que no conozcan qué significa en términos mecánicos el agripamiento. Me dicen nomás. Entonces puede agriparse el eje debido al calor en los cojinetes. Bien, eso sería el número 1, que es la tapa del ventilador. El número 2 es el núcleo del estator. En realidad, sí, el núcleo del estator. Ese sería el número 2, aunque no hay, al parecer, un número para las bobinas. Entonces, el 2 vamos a decir que es el núcleo del estator con sus bobinas. El número 3 es el núcleo del rotor con sus barras, es decir, con la jaula de ardilla. Eso sería el número 3. El número 4 es el eje que obviamente está atravesando todo el núcleo del rotor montado sobre el eje, llega a través de estos cojinetes, llega al extremo derecho, también a los cojinetes y tenemos un ventilador montado sobre el eje. Entonces sería el número 4. El número está para sujetar la mostrando el ventilador. El número 7 está mostrando la rejilla de ingreso de aire. El número 8 está mostrando el escudo de cojinetes izquierdo. Este mismo escudo de cojinetes tiene que estar obviamente al otro lado. Acá se ve en corte. Es el mismo elemento que aquí del 8. Entonces hay dos escudos, uno derecho y uno izquierdo. Este escudo de cojinetes aloja al rodamiento, aquí mostrado con el número 9. El rodamiento, mejor dicho, el cojinete, que está también presente aquí. Ya puede ser de bolas, puede ser rodamientos. Si es cojinete de bolas, se llama rodamiento también. De los esfuerzos, ¿cuáles son predominantes? Esfuerzos radiales o esfuerzos axiales. Después tenemos el número 10, que es la base del motor o las patas, donde están estos huecos para poder poner pernos de anclaje. Luego tendríamos el número 11, que no lo veo aparecer aquí. El número 12, la caja de bornes. Y el número 13, la placa del motor. La placa del motor es, al igual que en los transformadores, un elemento para identificar qué es esto. Aquí te dice, esto es un motor tipo trifásico de tal potencia, fabricado por tal fábrica, fecha de fabricación, frecuencia, voltaje nominal, etc. Entonces aquí te dice todo lo que necesitas saber acerca de esta cosa. Entonces tú te su potencia y todas sus características, incluso te puede mencionar hasta el nivel de altura sobre el nivel de mar que está permitido instalar. Estas serían las partes externas del motor eléctrico asincrónico. Hablando de la caja de bornes, como les dije hace rato al principio de esta presentación, teníamos
que el motor trifásico tiene 6 bornes. ¿Por qué no tiene solamente 3? Porque al final, ¿para qué sirve la caja de bornes? Aquí vamos a llegar con 3 cables de la parte de afuera de la línea de la red de alimentación. Vamos a alimentar con un sistema trifásico. Entonces, ¿para qué tenemos 6? Deben haber solamente 3. ¿Quién puede contestar eso? Ingeniero, porque son 3 de entrada y 3 de salida. No, no es eso. O no está explicando claramente. Para poder hacer el cambio de dirección del motor. No, no es para eso. ¿Por qué hay 6 bornes y no 3? Si es un motor trifásico, como decía, vamos a tener que meter 3 líneas y conectar a alguna parte. Pero aquí yo tengo, dígame. No. Bien, Sí, ninguno ha aceptado. para Sí, el arranque. ya, pero ¿Qué tipo de conexión hay? Como está en el comentario, dice estrella de delta, pues eso, el tipo de arranque que tiene el motor. ya algo. No es la respuesta correcta, pero tiene algo de cierto. No es precisamente para el arranque. Les voy a explicar. Miren, acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Al lado izquierdo, lo que podemos observar es que estos 3 bornes están unidos por las de cobre. ¿De qué forma? Están unidos en un solo punto, ¿ven? Entonces, si hemos puenteado, si hemos puesto en cortocircuito prácticamente estos tres bornes, entonces esto significa que estas 3 de aquí, estos 3 bornes que están libres, son los que se van a conectar hacia afuera. Y lo que tenemos aquí que es una conexión tipo estrella, ¿de acuerdo? Eso lo vamos a repasar. Entonces, entonces eso, ¿por qué hay 6? ¿Por qué hay 6? Porque uno de estos es el inicio de la fase y el otro va a ser su final de fase. O sea, una fase tiene una entrada y una salida, un inicio y un final. Entonces, como son 3 fases, hay 3 entradas y 3 salidas, 3 inicios y 3 finales. Por eso hay 6. En este caso, los 6 fines o finales de fase se han unido en un solo punto. Y los otros 3 son los que se van a conectar con la línea externa. ¿Qué tenemos aquí? Un sistema estrella. Vamos acá, al lado derecho, están los mismos 6. Y como dijimos anteriormente, 6 entradas o inicios y 6 salidas o finales. Cada fase con su inicio y final. Entonces, al puentear entre la entrada y el final de otra fase, entrada y final de otra fase, entrada y final de otra fase. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Una conexión delta o triángulo. Por eso, estos puentes que se ponen con estas láminas de cobre no pueden puentear inicio y final de la misma fase, porque si no estaríamos haciendo un bucle en la misma fase. Si este es inicio, no sé si ven mi cursor, si este es inicio de una fase, este no puede ser el final de la misma fase, tiene que ser de otra fase, igual los otros dos, porque si no, ¿qué estamos haciendo? Estamos haciendo unos circulitos en las mismas fases. Y eso que va a ocasionar que cuando conectemos las 3 fases externas de acometida no va a pasar nada. No va a haber ni circulación de corriente, nada, es como si no hubiéramos conectado nada. No se va a quemar el motor, pero tampoco va a arrancar. Entonces, obviamente, estos puentes hay que hacer para obtener la conexión delta, el inicio de una fase con el final de otra fase. A ver, vamos a ver en la siguiente lámina. Un momentito. Acá. Miren, esto está muy
muy chiquito, pero se puede observar. Si llamamos a los inicios de fase U1, B1, W1 y a sus finales U2, B2 y W2, vean ustedes que en esta figura de la parte izquierda superior, la U1, su bobina en color rojo, tiene su final aquí en U2, en el borne U2, pero no está al frente, está al centro. La B1, su final es la B2, es de color magenta o morado. Entonces termina aquí en B2, pero no está al frente, está desplazado hacia la derecha. Y la W1 en color azul está desfasado también. No está al frente, sino está aquí a este otro extremo. ¿Para qué? Para que cuando vean ustedes en la figura de abajo, para que cuando hagamos los puentes no conectemos inicios y finales de la misma fase, sino el inicio de una fase puenteado con el final de otra fase. Ya en este caso, por ejemplo, vean las acometidas RST de afuera, de la línea de afuera, llegan a los bornes UW1. Y estas asimismo están puenteadas. U1 con W2, o sea, con el final de esta fase. B1 con U2 con el final de esta fase. Y W1 con B2 con el final de esta fase. O sea que no están haciendo un círculo. Y aquí se puede ver eso. Los fines de fase U2, B2, W2 en la figura de arriba conectados en un solo punto. ¿Para qué? Para formar la conexión estrella. Y en este caso, WB1 con B2, vamos a empezar aquí. U1 con W2, B1 con U2 y W1 con B2. O sea, formamos un... Vamos arriba. Por eso es solamente para obtener conexión estrella o conexión delta. Con ese objetivo se sacan los 6 bornes o terminales del motor eléctrico trifásico hacia la caja. ¿Por qué tengo 6 bornes aquí en la caja y no solamente 3? Porque en este caso yo puedo escoger de conectar el motor ya sea en estrella uniendo los fines de fase en un solo punto, o puedo conectar en delta uniendo los inicios de fase con los finales de la siguiente fase. Entonces, para esto sirven los 6 bornes en la caja. Hay otro tipo de motor asincrónico, el que acabamos de ver hasta ahora es el motor preferido de todos, que es el motor jaula de ardilla. Preferido porque es el más sencillo, el más simple, el más potente, el que menos problemas da. Pero hay un motor que se llama motor asincrónico de rotor bobinado. ¿Qué quiere decir esto? Que, como hemos visto antes, el estator de la máquina tenía bobinas clásicas, las bobinas clásicas de alambre de cobre. Miren ustedes aquí en la figura derecha, en el rotor de este motor están también presentes estas bobinas. Como se puede observar, es una réplica del embobinado, pero que está en el rotor. Acá en este esquema, al lado izquierdo, tenemos el embobinado o devanado. Y obviamente el núcleo de este motor va a ser diferente. Tiene estas ranuras más visibles, digamos así, donde se acomoda. Ahorita vamos a hablar de qué problemas tiene este tipo de motor. Aquí estoy viendo que de un minuto se va a terminar el tiempo, nos volvemos a conectar. Entonces, ¿qué problemas tiene el hecho de que este motor esté embobinado y no tenga el motor jaula de ardilla? Primero, las bobinas deben tener, al igual que en el motor, como lo que estábamos viendo hace un momento, deben tener inicios y finales. Cada fase tiene un inicio y un final. ¿Y a dónde va a ir eso? ¿A dónde se va a conectar? ¿Cómo se va a conectar? Si son terminales que deben salir hacia afuera, no podemos conectar porque todo está girando. Recuerdan, no podemos sacar cables hacia afuera y el eje del motor girando. Lo que vamos a ocasionar es un desastre, obviamente.
Entonces, para evitar eso, lo que se hace es montar en el eje anillos rozantes. En el eje rozantes. ¿Cuántos? Se montan 3. 1, 2, 3. Como podemos observar aquí. 1, 2, 3 anillos rozantes. Y en este caso, el embobinado ya no tiene los 6 bornes conectados a estos anillos rozantes.